ponentes y asistentes que hoy nos acompañan. Les damos la más cordial bienvenida a esta mesa de presentación de trabajos de investigación en el marco del 17º Congreso Internacional de Gastronomía, Gastronomía Conciencia. A continuación, mencionaré la dinámica que llevaremos a cabo. Presentaré en cada turno a los autores y su trabajo de investigación y contarán con 15 minutos como máximo para realizar su exposición. Una vez expuestos los 4 trabajos que tenemos el día de hoy en la mesa, me permitiré leer algunas preguntas del público y cederles la palabra para dar respuesta. Iniciamos así entonces con el primero de nuestros trabajos, que es diseño de análogo cárnico a base de haba apto para veganos, que el día de hoy presentan Elke Milena Benavides Pineda, Mariana Bulla Ruiz, Daniel Gómez Mogollón y la maestra Karina Gutiérrez Paz, que funge como directora del proyecto. Las 3 primeras personas que mencioné son estudiantes de último semestre del programa de Tecnología en Gestión Gastronómica, Fundación Universitaria CAFAM, Escuela de Turismo y Gastronomía, Tecnología en Gestión Gastronómica de Bogotá, Colombia. Quien expone el día de hoy es Elke Milena Benavides Pineda. Adelante, por favor, Elke. Muchas gracias. Bueno. ¿Me confirman, por favor, si la pantalla ya se puede observar? Sí. Muchas gracias. Saludos a todos y todas. El día de hoy agradecemos el espacio que nos han brindado en el 17º Congreso Internacional de Gastronomía, Gastronomía Conciencia. Esta investigación temprana inició en una conversación casual en la mesa de una cafetería y hoy estamos verdaderamente agradecidos de poderla presentar. Bueno, sin más protocolo, empiezo. El trabajo se titula Diseño de análogo cárnico a base de haba apto para veganos y se desarrolló en el marco de una necesidad que empezó a visualizar con mayor fuerza después de la pandemia y es la búsqueda de salud a partir de la alimentación. Los análogos cárnicos han venido ganando popularidad porque su elaboración se basa en lograr el reemplazo del aporte nutricional de proteínas, además de la parte sensorial de las carnes de origen animal. Y eso trae un impacto a nivel no solo de salud, donde, por ejemplo, la OMS nos ha dicho que estas proteínas vegetales tendrían un factor de cardioprotección contrario a lo de las proteínas de origen animal que generan, y es una afectación que inclusive llega a más de 17.9 millones de personas al año, hablando de los problemas de riesgo cardiovascular como las dislipidemias y los problemas cardíacos. Y además de que los análogos cárnicos pues son una gran fuente de nutrientes, su consumo también trae un impacto positivo al medio ambiente comparándolo con la producción de carne, que es una de las principales causas del cambio climático. Vean ustedes aquí los tipos de gases de efecto invernadero que son emitidos por la industria de la ganadería. Esto no solo lo indica la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, sino muchos otros estudios, y es que de todos los factores de producción, la ganadería es responsable del 44% de las emisiones de metano y es responsable del 27% de las emisiones de CO2. Es decir, que tiene un impacto sobre la huella de carbono bien considerable. Y pues es que al hablar de hacer un reemplazo de esta producción que en gran parte pues, se debe al comercio de las carnes para el consumo, miren cómo podríamos impactar con una alimentación basada en mayor consumo de plantas, y es que reduciríamos la mortalidad por enfermedad crónica no transmisible y además esas emisiones de gases de efecto invernadero. Y pues sí, se espera que para el 2020, 2030 más o menos, ese consumo de proteína vegetal aumente hasta un 31% por lo menos en Latinoamérica. Y de hecho se convierte en una necesidad, es algo importante que suceda. Y hablando de la principal fuente de esas proteínas vegetales, pues las legumbres son en la literatura las que tienen el mayor potencial para reemplazar esa proteína de origen animal. Y creíamos interesante, fíjense ustedes, mirar esa imagen
Y es que literalmente cuando buscábamos sobre las legumbres para poner una imagen en la diapositiva, el mismo buscador nos llevó a una asociación con todo el tema cardiovascular que pues ya discutimos. Entonces decidimos dejarla así. Y pues esta imagen también tiene la semilla protagonista de este proyecto que es el ABA. Y es que el ABA tiene estudios sobre ese componente proteico y la relación a la conservación de esas actividades funcionales a partir del tratamiento térmico. Entonces se conservan esa funcionalidad antifúngica, anticancerígena, hipolipemiante, antioxidante. Y pues es algo muy importante para nuestra población aquí en Colombia. Y haciendo el comparativo con otros tipos de legumbres, también se encuentra que es mucho más económica. Aquí van ustedes un boletín que para la fecha de inicios de este año 2023 se descubrió que el kilo del alimento es mucho más barato, 2.400 pesos colombianos, que en pesos mexicanos sería unos 10 pesos mexicanos más o menos. Entonces, versus otros tipos de legumbres que se encuentran disponibles en la época. Así que para nosotros, como estudiantes de gastronomía, mirar al futuro para buscar alternativas más sostenibles también es una oportunidad para fortalecer esas opciones en el mercado que son aptas para esa cultura alimentaria que tiende a consumir mayor cantidad de alimentos de origen vegetal, que son los veganos. Así, bueno, pues nos interesamos en el diseño de un producto que tuviese como ingrediente el haba, lo que ya vimos pues que tiene beneficios a nivel de la diferencia de precios, su contenido proteico, la calidad que favorece por medio de los tratamientos para la experimentación en cocina y la elaboración de los análogos cárnicos. Sobre esto último no hay muchos estudios, sí hay autores que documentan el potencial para nuevos productos a base de esta legumbre. Pero bueno, antes de llegar al desarrollo del producto se tuvo en cuenta una caracterización de la oferta y demanda de los productos que ya están en el mercado vegano. Y metodológicamente hablando, esta fue la primera etapa del estudio que nosotros realizamos. Todo un proceso cualitativo a través de entrevistas y de un focus group que aplicamos para poder hacer una encuesta de percepción de consumo en la población que asistió a uno de los mercados veganos más grandes que tiene la ciudad de Bogotá, aquí en Colombia, y es el de Vegan Weekend, que voy a hacer un paréntesis porque es importante reconocer que este es un espacio, este es el primer mercado vegano y ecológico de Colombia que fue realizado en 2022, fue inaugurado en 2022, también secundario todo el tema pues de la pandemia, y se integran muchos tipos de emprendimientos, se incluyen charlas, actividades educativas sobre la transición pues al veganismo y le suman importancia precisamente al tema de la vida, la conservación y la alimentación. Entonces, ya finalizada pues esta primera etapa o la primera parte, pasamos así al ensayo experimental con aplicación de una encuesta sensorial a una muestra por conveniencia de personas tanto externas como internas a la institución, a nuestra institución, la Fundación Universitaria CAFAM. Y como resultados, pues las entrevistas nos dieron bases de productos, las bases de los productos más usados como fuente proteica, por ejemplo, en los emprendimientos, en los restaurantes. Una de las entrevistas fue al restaurante de Pianta de Bogotá, que participaba en el mercado vegano y ellos nos comentaban que el uso del tofu y el seitán, que es una proteína de gluten, eran sus principales proteínas como estrategia para los reemplazos de las carnes en las preparaciones italianas o los platos italianos que ellos manejaban. También hicimos la entrevista a la empresa del Manjar, la cual tiene más de 400 productos en su portafolio en la página web. Nos hablaban de la oferta, de los análogos cárnicos que ellos manejan y en total de 53 productos que se enfocan en vender como fuente de proteína, 26 tienen la presentación de análogo cárnico, donde el ingrediente principal es la soya. Y pues no solo de forma individual como el ingrediente único de fuente de proteína, sino pues también mezclándolo con otros tipos de proteína, entre ellos
lo que son las leguminosas o las legumbres. Ahora, en la encuesta de percepción que nosotros logramos hacer a los consumidores del mercado vegano, identificamos que las personas jóvenes con inclinación para la alimentación vegana o vegetariana, una alimentación basada en plantas, tendían a consumir los análogos cárnicos como las hamburguesas al menos una vez al mes. Y no parecía mucho, pero es que la mayoría tiene una inclinación más hacia los productos naturales como las legumbres cocinadas nada más. Y es que consideran que los análogos cárnicos todavía deben mejorar el sabor. Es decir, aún no se ha logrado que el consumidor se sienta conforme con esta característica sensorial. Entonces, llegamos a Lava y para formular esas recetas donde íbamos a usarla, nos basamos en estos estudios. Ambos estudios usan el frijol como legumbre, uno usa el frijol y la soya también, y pues nos dimos cuenta que como la soya era un ingrediente competitivo importante pues en el mercado, era de gran importancia poder utilizar este estudio. Y de las recetas que estos estudios manejaban, de una se tomó la metodología para hacer elaboración de harina de la legumbre, de lava. Además, pues también tenía la cantidad de soya que se iba a utilizar. Entonces se encontró una relación importante a nivel del sabor y la cantidad de soya que se iba a usar y tomamos la decisión de utilizar la fórmula o el tratamiento que ellos en el estudio tuvieron con menor porcentaje de soya y mayor porcentaje de la harina de la legumbre, que en nuestro caso pues fue el reemplazo de la harina de frijol por harina de haba. Y del otro estudio usamos la sustitución de la legumbre, pero también hicimos una formulación con soya texturizada para poder compararla con la otra receta. Pero además no solo adicionamos este ingrediente, sino que también, como sabíamos que la soya podía modificar el sabor, se decidió utilizar la fibra de bambú para reducir aún más el porcentaje de soya. Y es que la fibra de bambú tiene la capacidad también de retener humedad y de ayudar a mejorar la textura en estas preparaciones. Así que se le asignó una cantidad a cada fórmula modificada de las recetas de los estudios. Y como resultado, teníamos 4 recetas, 2 con la sustitución de la legumbre en los porcentajes de cada uno de los estudios y el resto de los ingredientes completamente igual, y otras 2 con el ajuste de la proteína de soya acompañada en porcentaje de la fibra de bambú. Y el primer paso que hicimos fue hacer la harina de haba para poderla incluir en la receta, siguiendo el flujograma de la preparación del haba. em, y que el proceso fue exitoso, tuvo muy buen rendimiento para poder obtener la harina que fue utilizada dentro de la preparación. Luego sí se organizaron los demás ingredientes para la mezcla, se hizo todo el alistamiento de los productos y se incorporaron para poder formar un producto tipo mini hamburguesa que se almacenó y posteriormente sí se llevó a la cocción para el día del panel sensorial. Durante la evaluación sensorial se solicitó llenar un cuestionario para la evaluación de cada muestra y los 9 panelistas que respondieron a estas preguntas las respondieron en su totalidad. Y como resultado se obtuvo que la muestra 723 tuvo la mejor aceptación de sabor, apariencia, color y textura. Quizás en olor se mantuvo similar a las otras muestras, pero esta muestra, que fue una de las modificaciones con fibra de bambú y con un menor porcentaje de soya, aunque tenía valores similares a la 122 tenía una menor sustitución de la legumbre y la mezcla de ingredientes era de la receta, de una receta diferente, es decir, eran las 2 recetas de los estudios diferentes. Así que de pronto el tema de los estudios se pudo deber a estos cambios y la preferencia pues para los panelistas cambió por esos ingredientes adicionales y ese contenido de la legumbre. Pero vean cómo, de todas maneras, la preferida sí fue la 723 de forma general, lo que concuerda pues con la evaluación de cada aspecto sensorial, así como también sería la muestra que comprarían en el mercado, y aquí vale la pena resaltar que su receta estándar dio como resultado en el costeo un valor por debajo del promedio de los productos que vienen tipo hamburguesa en 5 unidades en el mercado, ya que cada unidad salía por 2.625 pesos más o menos colombianos, que en pesos mexicanos son como unos 11 pesos, si no estoy mal.
Y bueno, como conclusiones, la muestra 723 y su formulación fue la más aceptada, y aunque se demuestra que es viable realizar los análogos con este tipo de legumbre, con el haba, para reemplazo de los productos cárnicos tradicionales, se requiere más investigaciones para poder optimizar esa formulación y, por ejemplo, tener un análisis bromatológico que permita caracterizar ese aporte nutricional del producto. Aquí tenemos el QR de las referencias por si se desean revisar. Y bueno, finalmente no quiero terminar pues sin antes agradecer a los compañeros, a la docente Karina Gutiérrez, quien nos ayudó a estar acá y a completar este estudio, a los docentes Juan José Jiménez y Diego Felipe Astudillo, y a Luisa Garnica, que fue la organizadora y creadora de la Semana Vegana, quien nos brindó el espacio para poder aplicar toda esa parte cualitativa de nuestro estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, Milena, por la participación. Sin duda, un producto pertinente, dadas las condiciones climáticas actuales, pero también las condiciones de salud de la población y totalmente en sintonía con los lineamientos internacionales, ¿no? Sobre los principios de la alimentación sustentable. Muchas gracias, Milena, por la exposición tan interesante de este día. Invitamos a nuestros asistentes a hacer sus preguntas en el chat. Recuerden que es importante colocar al inicio el nombre del o de la ponente al que van dirigidas. Continuamos con nuestro segundo trabajo, con la exposición del segundo trabajo de investigación de esta mesa. Me permito presentar al maestro Guillermo Eusebio Álvarez Estrada con el trabajo titulado Docencia remota de emergencia frente al COVID-19 en la Academia de Artes Culinarias en la Universidad del Caribe. Bienvenido, Guillermo. Adelante, por favor. Gracias, muy buenas tardes a todos. Todos que hace rato no los pude saludar por unas fallas aquí del sistema. Ya nada más me confirman si se ve bien la presentación. Muy bien, pues Estamos, Guillermo, perdón, vemos la presentación en formato de edición. ¿Puedes dar clic en presentación? a ver, vamos a darle nuevamente. Listo. No sé por qué no lo hace. Ya se pasó a presentación, ¿no? Recuerda en la parte de arriba Sí, dar clic en tu segunda opción. presentación. Vamos a poner Opciones de presentación, por favor. A ver, ahí. En la parte superior de tu pantalla tienes al centro. Listo. Sí. Muy bien. Y ahí, por favor, abres. Ahora, presentación y ya está, ¿no? Correcto. Adelante, por favor. Perdónenme, perdón, el inconveniente. Bueno, los saludo nuevamente. Soy Guillermo Álvarez. Me hizo favor de presentarme la maestra Ana Victoria. Y bueno, quiero platicarles un poquito de una investigación que hice en la Academia de Artes Culinarias de la Universidad del Caribe, de la cual yo trabajo, soy parte del equipo. Y bueno, como todos sabemos, la pandemia del COVID nos agarró de sorpresa a todos. Habíamos hablado mucho de la enseñanza a la distancia, de diferentes metodologías, pero en realidad nunca nos habíamos visto obligados o con la obligación de realmente tener que impartir las clases. Entonces, pues fue algo novedoso, fue algo que de un día para otro nos marcó un antes y un después en la vida de las universidades, ¿de acuerdo? Nosotros en el departamento de gastronomía, bueno, pues como todos sabemos, la gastronomía es mucha práctica, entonces fue algo muy complicado. Bueno,
Los antecedentes, la Universidad del Caribe se funda en el año 2000, pero en realidad la Universidad del Caribe, a pesar de ser un sistema flexible de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes, es bajo un modelo 100% presencial. Cuando nos vemos obligados a tener que cerrar las puertas y empezar a dar enseñanza desde las casas, con todas las carreras que implica, la universidad se da a la labor o a la función de hacer 5 tipos de el desarrollo académico, 5 modelos de enseñanza a distancia. Estos modelos son abreviados AER, que significa asignatura en aulas remotas. También tenemos asignatura a distancia, asignatura en línea, asignatura mixta y asignatura presencial. Pero todos estos modelos, estos 5 modelos que utilizamos, seguramente para las otras carreras funcionaban perfectamente, pero imagínense en el caso de los talleres de gastronomía, que el estudiante de gastronomía indudablemente tiene que palpar, tiene que tocar todo, tiene que practicar para desarrollar un conocimiento completo. Entonces, de ahí surge el punto para la investigación. Bueno, ¿cuáles fueron las problemáticas o la problemática detectada? Bueno, pues que, como les comentaba hace unos minutos, ninguno de estos 5 modelos cubrían por completo las necesidades que requiere un estudiante de gastronomía en aprendizaje en los talleres. Y al mismo tiempo no cubría las necesidades que nosotros como docentes tenemos para enseñarles. Entonces es ahí cuando hacemos o hago la implementación de talleres de gastronomía, pero en modelos a la distancia. Para poder implementar este tipo de taller a distancia, que es algo novedoso en la institución y creo que fue novedoso a nivel, me atrevo a decir a nivel mundial, porque pues todos sufríamos de lo mismo, buscamos los 4 puntos claves para el éxito de este estudio. Y bueno, para mí los 4 puntos claves del desarrollo del proyecto fueron: 1, los involucrados, llámese directos o indirectamente en el proyecto, porque podemos estar pensando únicamente en los estudiantes, pero no solo son los estudiantes. Es mucha gente la que está la que está en la parte de atrás de la investigación, y es mucha gente a la que puedes afectar directa o indirectamente. Bueno, como punto número 2, los problemas presentes al momento de migrar los talleres en forma en línea, que fueron unos cuantos. Imagínense ustedes, bueno, el primer problema, por ejemplo, nosotros somos una universidad pública, una universidad que nosotros tenemos diferentes clases sociales o economías diferentes en los estudiantes. Entonces hay estudiantes que tienen cocinas increíbles en su casa y hay estudiantes que no cuentan con eso o tienen una carencia. Entonces también fue un punto complicado para lograr todo esto. Como tercer punto, los objetivos que aspirábamos con la implementación del proyecto, que bueno, pues el primero obviamente es el de que todos los estudiantes que en ese momento estuvieran cursando alguno de los talleres tendrían la misma preparación que los estudiantes que previamente habían llevado esas asignaturas. Y bueno, como cuarto, buscar una estrategia de enseñanza idónea que pudiéramos utilizar y que le permitiera a los estudiantes aprender correctamente. Bueno, aquí hago un pequeño cuadro con el análisis para el diseño del proyecto, que es lo que les acabo de comentar. Y bueno, como involucrados directos los estudiantes de gastronomía, pero nosotros como institución no solo tenemos la licenciatura en gastronomía, nosotros tenemos la Academia de Servicio de Alimentos y Bebidas, tenemos el Departamento de Educación Continua, que también es un departamento en crecimiento, es un departamento fuerte, que también nos pegó directamente con toda esta pandemia. Entonces, imagínense, en ese momento tendríamos un promedio de 10, 12 diplomados que no los puede cerrar así completamente.
la Academia de Nutrición, que también es un tema en crecimiento. Bueno, acabamos de ver inclusive la presentación que hizo la compañera, y en efecto es un tema que va en crecimiento completamente. Y por último, el Departamento de Desarrollo Académico, que como les comentaba al principio, sí, y se dieron a la labor de poner 5 modelos de enseñanza, pero ninguno de esos modelos de enseñanza cubría el 100% las necesidades que nosotros teníamos como Academia de Artes Culinarias. Y bueno, el número 2, los problemas presentes al momento de migrar los talleres en línea, que fue muy duro. Y bueno, les pongo como primer punto el riesgo latente que se encontraba latente en los estudiantes de que no alcanzaran el mínimo conocimiento de todo lo que necesitaban aprender. Segundo, y para mí fue el punto clave de toda la investigación, la falta de experiencia que teníamos nosotros como docentes y el mismo estudiante de aprender en línea. Sí es cierto que hubo muchos estudiantes que les favoreció el aprender en línea, que inclusive la pandemia, para bien o para mal, marcó el que hoy en día podamos tener ya muchas asignaturas en línea, y gracias a esta pandemia, pues en esas mismas asignaturas podemos inclusive tomar clases o impartir clases con profesores que estén en Colombia, en España, en diferentes lugares, que de la otra manera sería muy difícil. Y bueno, de todo esto, la barrera para realizar una retroalimentación, saber o sentirnos seguros de lo que el estudiante había aprendido, si estaba funcionando correctamente todo nuestro método de enseñanza. Y bueno, los objetivos que aspirábamos con la implementación del proyecto, se lo repito: el primero, que tuviéramos los mismos conocimientos; el segundo, romper con el paradigma de la enseñanza de una clase práctica en línea; y como tercer paso, pues que verdaderamente el estudiante perdiera el miedo, nosotros como docentes perdiéramos el miedo, y que hubiera una retroalimentación completa. Entonces fue cuando hicimos el diseño de los videos instruccionales con una retroalimentación. Yo sé que me pueden decir, bueno, es que hay 20,000 videos en las redes. Sí, en efecto, pero esos 20,000 videos en redes, el 95% no están hechos por personas expertas en el tema, y muchas veces en lugar de apoyarlos y en lugar de enseñarles correctamente, lo único que están haciendo es confundir al estudiante o a cualquier persona que vea el video. Y bueno, ¿qué estrategias pudimos implementar? La primera, bueno, pues teníamos en ese momento muchos estudiantes que no contaban con una computadora para tomar las clases. Otro de los grandes problemas que tiene, aquí no se los puse, pero uno de los grandes problemas que tiene el país, y en general los países latinoamericanos, es que la mayoría de los países no cuentan al 100% con Internet libre. Entonces también era un problema, porque muchos estudiantes utilizaban o tomaban las clases, por ejemplo, o se grababan con los celulares, pero para eso tienen que tener saldo para los planes. Entonces, imagínense, si nos ponemos un poquito en el lugar de ellos, imagínense que los padres a lo mejor perdieron el trabajo. Nosotros vivimos en el estado de la República con mayor turismo, y bueno, somos considerados el laboratorio de gastronomía y de turismo más grande de Latinoamérica, pero al cerrarse los hoteles, pues la mayoría de las personas se quedaron sin empleo, y no había entrada de recursos económicos en las casas. La creación de un espacio virtual para lluvias de ideas de docentes, porque aquí aproveché los conocimientos previos de los docentes y los mismos conocimientos en el momento de cómo ellos estaban realizando sus funciones, su labor, para poder enseñarles.
Hicimos por parte de la universidad impartición de talleres de capacitación para docentes. La universidad en ningún momento nos dejó solos, al contrario, siempre estuvieron pendientes y nos estuvieron dando talleres de cómo nosotros podíamos enseñar de manera virtual y de una manera cómoda y sobre todo segura. Y bueno, de ahí surge la creación de videos como recurso didáctico, que es como les comentaba anteriormente, pero con una instruccionalidad hacia los estudiantes con una muy buena retroalimentación. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros trabajamos los videos de manera de que ahorita lo vamos a ver, pero el docente preparaba su video, el docente se lo subía a la plataforma que utilizábamos en ese momento o una de las plataformas que tiene la institución. El estudiante tenía que grabarse elaborando, por ejemplo, la misma receta que les tocaba ese día y se la mandaba inmediatamente al docente y el docente lo revisaba y les hacía una retroalimentación. Para todo esto, bueno, lo primero que hicimos fue una encuesta piloto a 52 estudiantes de diferentes ciclos. Nosotros aquí en la universidad no son semestres, bueno, dentro de los semestres tenemos el ciclo para ver, porque no tiene el mismo conocimiento un estudiante del primer ciclo que empieza con bases culinarias que un estudiante de los últimos ciclos que ya cursó todas las asignaturas y que ya tiene conocimientos. Y bueno, nos dimos a la tarea de, con servicios escolares y con la coordinación del departamento, de sacar un análisis de cuántos de nuestros estudiantes eran hombres y cuántos son mujeres. Aquí teníamos en ese momento, por ejemplo, mayor porcentaje de mujeres estudiando la carrera que de hombres. Teníamos un 53,8% de mujeres y teníamos un 46,2% de hombres. Bueno, ¿qué ciclos cursaban en ese momento? Si se fijan, realmente cuando comenzó la pandemia, que fue en el mes de marzo, el 76,9% estaban cursando el primer ciclo. Entonces todavía se sumaba más la problemática de que eran estudiantes que a lo mejor en su vida habían agarrado un cuchillo. ¿De acuerdo? No sabían cómo picar una verdura, no sabían cómo comenzar a hacer un fondo para una sopa. Y bueno, Maestro Guillermo, dígame. perdóneme, ya se le agotó el tiempo. Le pedimos por favor que cierre su presentación para dar paso a la siguiente ponencia. Uy, perdóneme, perdón, ya la cerré. Muchas gracias. Maestro Guillermo, pues sin duda un importante trabajo, una aportación que evidentemente abonó al fortalecimiento del aprendizaje de los estudiantes de esta universidad en una situación tan complicada como lo fue la pandemia por COVID-19. Muchas gracias, maestro Guillermo. Y una disculpa que me ganó el tiempo. Invitamos nuevamente a nuestros asistentes a hacer sus preguntas en el chat, colocando al inicio el nombre de él o la ponente al que éstas van dirigidas. Y damos paso a la exposición del tercer trabajo de investigación de esta mesa. Me permito presentar a los y las autoras, la licenciada Flor Coronel Flores, el chef Miguel Palacios del Río, la maestra María Teresa Hernández del Pando, que es quien va a realizar la presentación de este trabajo, y el trabajo tiene la dirección de la maestra María de la Concepción Calvo Carrillo. Ellos nos acompañan el día de hoy de la Universidad de Anáhuac, México, de la Facultad de Turismo y Gastronomía Campus Sur. El trabajo se titula Recuperación de residuos orgánicos para el diseño de un producto tipo empanizador. Adelante, por favor, maestra María Teresa Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí. Estoy poniendo ya en presentación, creo que ya se ve. Es correcto. Sí, ok.
Bueno, pues primero que nada agradecerles este espacio para poder mostrar nuestras investigaciones, nuestros proyectos de investigación. Como bien lo decías, el título de esta investigación es la recuperación de residuos orgánicos para el diseño de un producto tipo empanizador. Bueno, como antecedentes podemos definir que como residuo aquellas materias derivadas de actividades de producción y consumo que no alcanzaron ningún valor económico, hablando en general, residuos no solamente de alimentos, sino de cualquier tipo de producto. Cerca del 60% de diferentes tipos de desechos que se producen están compuestos por elementos que son considerados como desechos orgánicos. Tomando en cuenta esto, pues los materiales que provienen de actividades como la agricultura, la ganadería, los mataderos, los desechos forestales, incluso los desechos domésticos, lo que producimos de basura nosotros en nuestras casas, se puede considerar como materiales orgánicos. Existe un informe del Banco Mundial titulado Water Waste 2.0, en donde se dice que los mayores productores de desechos orgánicos en el mundo incluyen a países como China, India, Estados Unidos, por supuesto, Brasil, Rusia y desafortunadamente nosotros aquí en México. Conocemos que México como país hemos estado trabajando en la mejora de las prácticas de gestión de residuos y la promoción del compostaje y del reciclaje de desechos orgánicos para poder tener o coadyuvar al esfuerzo de la sustentabilidad y la reducción de este tipo de residuos. A veces se logra en mayor o menor medida y a veces no se logra tanto. Como escuela de gastronomía y además por nuestro modelo educativo y por nuestros intereses en ser una universidad socialmente responsable, pues enseñamos a nuestros chicos en las prácticas que todos estos desechos que se producen, todas estas mermas de las clases de cocina como cáscaras de papa, zanahoria, cebolla, nabo, entre otras, pues que son derivadas de cortes específicos que se les enseñan como técnicas, ya sea torneados, mirepoix, brunoise, ciseler, entre otros, pues generan estos tipos de residuos, ¿no? Y que además hemos visto que pueden ser aprovechables para generar otros productos, ¿no? Esta práctica de tornear y de enseñarles este tipo de cortes, pues es parte de sus manuales dentro de la licenciatura en gastronomía, para perfeccionar estas técnicas, pero también es importante pues aprender a aprovechar los residuos que se generan en lugar de tirarlos a la basura, convertirlos en alguna otra cosa. Esto pues teniendo en consideración que debemos de tener un adecuado manejo con higiene de estos residuos para poder elaborar otros productos a partir de ellos. El objetivo de la investigación pues, fue diseñar un empanizador elaborado con desechos orgánicos, generados de las clases de cocina que impartimos en la licenciatura para reducir los contaminantes orgánicos. Se realizó una investigación de tipo netamente experimental. Se utilizaron como insumos cáscara de papa, cáscara de zanahoria, harina de maíz blanco precocida marca Pan, hierbas finas compuestas por tomillo, orégano, romero, entre otras, y sal marca La Fina. Todo lo que fueron las cáscaras de papa y zanahoria y las hierbas finas se tomaron de los residuos que se generaron en algunas de las clases de cocina. Tenemos aquí la foto de la cáscara de papa ya seca, ¿no? Bueno, en su forma húmeda, y después se pasa por un proceso de deshidratación y se convierte en este polvo, ¿no? Normalmente, después de este proceso de deshidratación, tanto de la papa como de la zanahoria, se recupera un 10% más o menos de producto, porque se le quita todo el agua, se genera la ausencia de actividad acuosa. Por ejemplo, esto eran
aproximadamente 165 gramos de papa, de cáscara de papa, que se convirtieron en 18 gramos de polvo, ¿ok? Lo mismo la zanahoria, más o menos eran alrededor de 455 gramos de cáscara de zanahoria, que se convirtieron en 52 gramos de polvo, que se utilizó para realizar este empanizador. Se utilizaron como materiales, básculas, como la báscula Rhino, una balanza electrónica, deshidratador marca Hamilton, bowls de acero inoxidable, charolas y procesadores de alimento marca KitchenAid. El proceso de elaboración consistió en recolectar todos estos residuos de las diferentes clases de cocina, o sea, las cáscaras de papa y zanahoria específicamente, lavarlas, desinfectarlas. Se aplicó un secado por separado, o sea, unas en horno marca Hamilton, se deshidrataron a 70 grados centígrados durante 3 horas y otras en horno casero a 100 grados por 1 hora y media. Se molieron por separado las de papa y las de zanahoria, se mezclaron con harina de maíz blanco precocido y se le adicionaron hierbas finas, las que mencioné anteriormente, y sal. La formulación final quedó, como pueden ver aquí en esta tablita, quedó 35% de cáscara de papa, 35% de cáscara de zanahoria, 25% de maíz blanco precocido, 3% de hierbas finas y 2% de sal. Y aquí tenemos la foto de, esto es lo que es un empanizador comercial y esto es el resultado de esta formulación que hicimos con las cáscaras de papa y zanahoria. El empanizador se utilizó para hacer una costra en pescado. La técnica culinaria fue el horneado. Fue un salmón el que se horneó a 180 grados durante 12 minutos y aquí tenemos las fotos del resultado. Este de aquí es el mismo salmón horneado con el empanizador comercial, igual que el de acá, y este de acá es el horneado con nuestro empanizador, hecho a base de residuos. Como pueden ver, esto es en crudo y esto ya es horneado, ¿no? Entonces adquiere muy buena consistencia, por supuesto, lástima que no podemos probar, pero también el sabor es excelente, ¿no? Como resultados de la investigación, pues se logró obtener una costra muy agradable en la superficie del salmón. El salmón fue cocido en su punto, ¿no? Como debe de quedar. Los resultados, por lo tanto, fueron muy positivos en términos de textura y de sabor. ¿Okay? Este es el salmón con el empanizador comercial y este es el salmón con el empanizador hecho a base de residuos. Como conclusión, pues podemos decir que al manejar adecuadamente los desechos producidos en las clases de cocina, se reduce la cantidad de ellos, evitando enviar demasiada merma a los vertederos, y fomentamos el reciclaje, ayudando a la sostenibilidad ambiental y fomentamos la creatividad de nuestros alumnos, porque, bueno, este tipo de investigaciones se tratan de hacer con otras cosas, para hacer sazonadores, para hacer otras cosas, ¿no? Se sugiere que para continuar con esta investigación en un futuro se pueda hacer un análisis químico proximal para calcular el valor nutrimental del producto tipo empanizador y pues más adelante incluso poder comercializarlo. Es una práctica sustentable. La universidad siempre está en miras de tener este tipo de prácticas. Motivamos mucho a nuestros alumnos para que desarrollen su potencial y desarrollen esta creatividad para poder ser cada vez más sustentables. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra María Teresa. Importantísimo hoy en día dar uso a los residuos producidos en las clases de cocina para la generación de nuevos productos y así poder promover su aprovechamiento y todos los beneficios, ¿no? Que ya nos mencionó que esto tiene. Efectivamente, una lástima que no podamos probar, maestra. Sí, la verdad, yo sí lo probé. Está muy bueno. Pero, pues sí, efectivamente, la idea es generar cada vez
más de este tipo de productos. Incluso tenemos como parte del programa de sustentabilidad de la universidad un huerto, ¿no? Donde les enseñamos a sembrar algunos productos, los cosechamos y ellos mismos los cocinan. Esto, pues, dado que también cada vez más establecimientos de alimentos y bebidas están preocupados por consumir productos más orgánicos, menos contaminados con menos insecticidas y cosas, ¿no? Y pues esto genera mermas que también son más limpias, ¿no? Es correcto, muy interesante. Muchas gracias, maestra. Gracias. Vamos a dar paso a la presentación del cuarto trabajo y último del día de hoy. Voy a permitirme presentar a la maestra Elena Gamarra Hernández, de la Universidad del Caribe, por supuesto. Bienvenida, maestra Elena, con el trabajo de investigación, determinación de los microorganismos presentes en la cinética fermentativa del atole agrio Zambishim de Quintana Roo. Sin más preámbulo, maestra Elena, le doy la palabra. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. La verdad estoy muy contenta de siempre participar en las mesas de investigación. Es una motivación no solamente para el cuerpo docente, sino también para el estudiantado. Entonces, muchas gracias. Me voy a permitir compartir la presentación. Y no sé si ya se ve. Ya la vemos, maestra. Únicamente, por favor, es correcto. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias y bueno, yo regularmente estudio más las ciencias sociales, sin embargo, estuve muy motivada a hacer este trabajo de investigación porque nace de una clase de bioquímica. Y bueno, pues la verdad es que me apasionó mucho y encontré un montón de cosas muy interesantes que voy a compartir a través de esta presentación. Bueno, mi proyecto se llama Determinación de los microorganismos presentes en la cinética fermentativa del atole agrio Zambishim de Quintana Roo. Y bueno, he de mencionar que este trabajo forma parte de algo más grande. Digamos que estoy presentando unos avances de la investigación que llevo realizada de este proyecto. Bueno, como antecedentes he de mencionar que a la búsqueda, por ejemplo, de los atoles, es impresionante la cantidad y variedades de atoles que hay dentro de la República Mexicana, no solamente en el contexto dulce, frutal, sino también desde el contexto salado y también, obviamente, el fermentado. Mi experiencia en este sentido fue muy enriquecedora cuando llegué a la península de Yucatán y cuando probé los atoles agrios y los atoles salados, ¿no? Y yo que soy del centro del país, pues fue algo como pues sus sabores nuevos para mí y lo cual, bueno, me cautivó, ¿no? Investigando un poco más acerca de los atoles, es importante que en esta parte de los antecedentes mencione, porque tenemos mucha gente que nos está viendo de otros países, he de mencionar que los atoles provienen dentro de nuestro bagaje culinario prehispánico, que también eran llamadas atolis en náhuatl. Y esto justamente se le da porque es una bebida que regularmente puede ser caliente o puede ser fría y que es una bebida a base de agua en donde se le diluye la masa de maíz nixtamalizado. Y esto lo recalco muy bien porque me servirá para poner un poco en contexto y en justificación por qué hice este trabajo de investigación. Ahora bien, consultando algunas fuentes históricas y bibliográficas, bueno, nos dimos cuenta que la palabra de los atoles o la mención de los atoles se sitúa primeramente en las cartas de relación de Hernán Cortés de 1519 a 1526, donde menciona que los nativos bebían una bebida espesa preparada de maíz, agua, miel y chiles que era muy energética. Esta cuestión que describe las propiedades de esta bebida, pues son muy importantes porque a lo largo de los años el atole va a ser no solamente una bebida que se toma en ciertas celebraciones que tiene el contexto festivo y ritual, sino que vamos a ver que también va a generar una parte también hasta de salud. También y justamente me refiero a esto porque también en una de las referencias bibliográficas históricas encontramos al protomédico Francisco Hernández, en donde también habla sobre la preparación de los atoles y específicamente habla sobre los atoles agrios, que los llama xocoatoli.
Esta palabra de xocoatole la vamos a encontrar en mucha de la bibliografía que hay existente en referencia a los atoles agrios que hay en todo el contexto de la República, porque si bien es cierto que las variedades de atole que están distribuidas en la República son bastante grandes y diversas, pues Quintana Roo específicamente, bueno, no se salva de esto, ¿no? Entonces también vamos a tener un atole agrio, pero con unas características muy diferentes que voy a explicar en un momento. Entonces, si me sitúo a Francisco Hernández, también habla sobre el xocoatole, que menciona que es una bebida que se prepara a base de maíz, que se le agrega chile, y lo que me interesó fue este comentario. Ya servido se le pone sal y chile y lo toman así por la mañana los enfermos para que limpie el cuerpo, provoque la orina y purgue el vientre. Con el mismo fermento disuelto en agua fría y tomado se refresca el cuerpo cuando está abrasado de calor o fatigado del camino o del trabajo, o cuando los riñones están irritados, que la orina escuece y ulcera los conductos urinarios. Es interesante pensar cómo este protomédico Francisco Hernández pues hace una relatoría sobre también los beneficios que tiene y la parte medicinal que ofrece los atoles agrios. Entonces, tomando en consideración esto que me parece muy importante, decidí hacer una investigación que tuviera que ver cómo era el proceso primero fermentativo del atole, porque me parecía muy interesante cómo se iban a desarrollar estos microorganismos. Y la segunda era revisar a partir de esto si algunos de esos microorganismos eran benéficos para la salud y para el estómago específicamente. Entonces, también he de mencionar que, bueno, la fermentación es importante porque, pues prácticamente la fermentación ha ido de la mano con la humanidad, ¿no? A lo largo de la historia, la fermentación ha sido un motivo importante en el cual se han desarrollado un montón de recetas, pero también se ha desarrollado una perspectiva diferente de la alimentación y sobre todo de la salud. Entonces, esto últimamente se ha puesto mucho de moda, las cuestiones de los alimentos fermentados, con la aparición de algunos alimentos de otros países y que, bueno, se han visto los beneficios medicinales y de salud que contienen estos productos fermentados. Entonces, el atole, al ser un alimento que se consume en México desde épocas prehispánicas hasta nuestros días, con esta diversidad tan maravillosa que tenemos en México de frutas, semillas y de un montón de cacao que se le pone a veces a los atoles, también era importante como apoyar y situar este contexto de los atoles y ver la permanencia también que tienen los atoles agrios a lo largo de pues estos años, ¿no? Y bueno, este estudio multidisciplinario, porque englobará un montón de perspectivas, se enfoca del maíz fermentado, atole del maíz fermentado producido en el estado de Quintana Roo, y me basé justamente en el ceviche porque este atole forma parte del consumo cotidiano, ritual y festivo de nuestro estado, que actualmente en las comunidades mayas se sigue consumiendo, está preservándose, y justamente la realización de este proyecto tiene que ver con la preservación, pero también con la documentación y el registro, el conocimiento de un alimento que pues lo tenemos prácticamente de uso cotidiano y que nos puede dar un montón de beneficios, ¿no? También esa es una de las finalidades. Bueno, situándome un poco más dentro de la metodología de esta investigación, pues los objetivos generales y específicos para la investigación fueron los siguientes. El objetivo general fue generar una aproximación físico-química y microbiológica sobre las características del atole agrio y la dinámica en la cinética fermentativa en un periodo transcurrido de 12 a 24 horas. Y esto determinado con la elaboración tradicional del atole agrio. Y es importante mencionar que en este sentido se realizaron entrevistas con cocineras tradicionales, y una de ellas, una de nuestras fuentes, la cocinera tradicional Adi Pech, nos ayudó a poder aterrizar y poder que el atole o el proceso fuera fielmente realizado como ella lo prepara. Y en el contexto, bueno, esta cocina tradicional es de la comunidad de Nuevo Durango en Quintana Roo. Entonces, eso tengo que acotar. Los objetivos específicos de la investigación, bueno, era estudiar primero la manera inicial del proceso de fermentación de los atoles agrios de manera inicial en un proceso de 12 a 24 horas. Construir un estudio cuantitativo sobre las características físico-químicas, es decir, color, pH, viscosidad,
del atole agrio con la materia prima orgánica de Quintana Roo. Ahorita voy a explicar un poco cómo llevamos a cabo este proceso. Generar una aproximación cuantificable y de manera exploratoria sobre el desarrollo microbiano y su tipología, de la muestra del atole agrio. Generar una comparativa sobre los resultados obtenidos en el laboratorio con las referencias de otros estudios publicados con respecto a los atoles agrios. Bueno, la metodología que empleamos para este trabajo de investigación fue cuantitativa y explorativa. Entonces, lo dividí en fases para que fuera un poco más sencilla el aterrizar y empezar a documentar y los registros. Entonces, dentro de la primera fase, determinar los parámetros básicos en la muestra natural de maíz. Lo que se hizo es que en la comunidad de Nuevo Durango adquirí adquirí el maíz, que es el maíz tuxpeño, en el cual, bueno, ese lo pesé y lo sometí a pruebas desde colorimetría, pH, etcétera. ¿Sí? El maíz nativo, crudo, lo tomé como referencia. ¿Sí? Entonces, por eso la nomenclatura es MM. Y cada determinación que se hizo de pH, de actividad acuosa, de color y de viscosidad se hizo por triplicado para sacar después una desviación estándar. Dentro de la fase 2, bueno, lo que hicimos fue remojar el maíz. El proceso tradicional, como se hace este atole, que de ahí viene la parte interesante del estudio, es que este atole se realiza hay dos variantes del atole. La primera es a través del maíz cocido, el maíz nuevo que recién se cosecha, y se hace el atole se muele este grano cocido y se comienza a hacer un atole, ¿no? Se le llama atole nuevo. La segunda versión es este maíz que está seco, se pone a remojar en un lapso de 3 días. A partir del remojo se lava, se retira el agua, se lava y este maíz, remojado es molido. Ya precisamente que se molió, se agrega una olla con agua y se va moviendo poco a poco hasta que se empieza a gelatinizar y a gelificar. ¿Sí? Entonces, lo interesante de esto es que la mayoría de la bibliografía que hace referencia a los atoles agrios indican que la mayoría de las comunidades o de los lugares en donde se hace el atole agrio, en realidad lo hacen a partir de la masa nixtamalizada del maíz. En el caso de este atole específicamente de Quintana Roo, solamente lleva un proceso de remojo y la reacción química que se da por el calor de acuerdo a la dilución en esta agua cuando se muele y se cuece ese maíz, pues obviamente las características son totalmente diferentes, pero sí aparecen estas facultades gelatinizantes y gelificantes que tiene el almidón. Entonces, ese es algo muy importante, muy interesante, porque no se nixtamaliza, simplemente se muele, pero hay un proceso de remojo en donde la hidratación del almidón, bueno, se fractura más rápido y de hecho cuando uno lo está haciendo, pues se gelifica y se gelatiniza más rápido, ¿no? Entonces, eso es como interesante a saber. Se tomaron muestras tanto del agua del remojo como del atole, que le vamos a llamar AT0, que es el atole recién hecho, ¿sí? Y también se tomaron los parámetros básicos como va a ser la actividad acuosa, el pH, la colorimetría y la viscosidad. Y finalmente la fase 3, que tuvo que ver con la molienda del grano, propiamente ya la elaboración del atole, ¿no? Entonces tiene que ver con la molienda del grano remojado, la elaboración del atole, las tomas de la muestra inicial a partir del el atole AT0, el AT1, 12 y 24, y en este momento es a partir del atole AT0, vamos a identificar en el lapso de 12 a 24 horas esa dinámica de fermentación que tiene ese producto, ¿sí? Entonces eso fue lo que hicimos. Y a partir de sacar el atole, pues también hicimos un sembrado en petrifilm para ver algunos microorganismos en la toma recién elaborado del atole, ¿sí? Bueno, algo de la metodología que se utilizó también para este proyecto fue, obviamente, pues ya les mencioné, este maíz fue recolectado de la comunidad de Nuevo Durango, fue proporcionado por la cocinera tradicional Adi Pech, y ella amablemente me enseñó a hacer este atole para poder replicarlo y empezar a recolectar algunos datos. Entonces, de inicio pesamos las muestras, 250 gramos,
en 1 litro de agua destilada, se lavó varias veces el maíz con agua destilada y se puso a remojar a una temperatura de incubación de 32 grados centígrados por 72 horas. Bueno, algunas cuestiones que empezamos a definir, ya lo comenté en un inicio, pues justamente era tomar ciertos parámetros y uno de ellos era la actividad acuosa, el color, el potencial hidrógeno y la viscosidad. Propiamente en la fase número 2, en la elaboración del atole, sacamos algunos parámetros que ya lo mencioné, es la actividad acuosa, el parámetro de pH con el potenciómetro, la colorimetría tanto del grano de maíz como del atole recién elaborado. Ahí hicimos la siembra y el cultivo para las colonias, revisar las colonias y las unidades de los microorganismos y algunos resultados que obtuvimos en este trabajo de investigación, ¿cuáles fueron? Que de acuerdo al color presenta una gran luminosidad y se enfoca más hacia la vertiente de los rojizos y los amarillos. En cuanto al pH, en el proceso de elaboración, vimos una baja en el momento de la cocción y a partir del reposo de la fermentación de las 0 a las 12 horas, hubo un ligero crecimiento del pH, de tal manera que de 4 inicial en pH, subió a 5 y después volvió a bajar a 4. Entonces, el atole elaborado de 24 horas presenta un pH de 4, lo que nos indica la acidez. En cuanto a la identificación de los microorganismos presentes, pues encontramos enterobacterias, hongos y levaduras, mesófilos y bacterias acidolácticas, que durante el conteo lo que más encontramos fue enterobacterias y bacterias acidolácticas. Como algunas conclusiones de este trabajo, pues he de mencionar que la cantidad de bacterias encontradas acidolácticas pues son bastante significativas, lo cual coteja un poco la referencia que nos habla el protomédico Hernández en decir que bueno, era bueno para el estómago y de hecho en las entrevistas con algunas personas adultas mayores nos mencionaron que les daban este atole agrio a los enfermos del estómago, ¿no? Lo que sí es importante es las enterobacterias, ya que eso nos habla de probablemente una mala conservación del grano. Y finalmente, para terminar esta presentación, el estudio se hace con la finalidad de preservar una bebida que prácticamente está en vías de desaparición, por lo que este estudio esperemos que ayude a visualizar el atole agrio como una alternativa también de salud. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Elena, por su aportación. En este momento vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. 1 minuto, por favor. Muchas gracias, maestra Elena, por tan valiosa presentación que enaltece las propiedades de este alimento tan identitario de nuestra cultura, que es el atole fermentado, que promueve la preservación, sobre todo, como usted dice, de su consumo y la documentación de sus beneficios a la salud. Muchas gracias, maestra, por la presentación. Y con esta exposición de la maestra Gamarra concluimos las 4 exposiciones de la mesa de investigación y damos paso entonces a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos aquí en el chat varias. ¿No se te escucha, Anita, o soy yo? No, es que está muteada. Perdónenme, No, sí, para sí. Milena, del primer trabajo presentado el día de hoy, ¿qué otros productos podrían sustituir al haba considerando su aporte nutricional?
O si no tenemos a Milena, para Mariana o Daniel, por favor, adelante. Mariana, Daniel, no se encuentran por aquí. Bueno, si quieren, vamos con otra pregunta. Buenas tardes. Daniel, adelante, por favor. En el chat nos preguntan qué otros productos podrían sustituir al lava considerando su aporte nutricional. Pues al momento de nosotros realizar esta investigación, principalmente si va a ser con cualquier legumbre por su nivel proteico, por tal motivo, nosotros decidimos el haba ya que fue pues un producto que no encontramos que hiciera, disculpa, que no se haya hecho antes con habas, sino principalmente los análogos que llegamos a investigar fue hechos ya de frijol o de garbanzo. Entonces, en sí, cualquier legumbre podría ser apta para realizar este análogo cárnico. Excelente, Daniel. Muchas gracias. Voy con la siguiente pregunta para el maestro Guillermo Álvarez. ¿Qué pasó con los ingredientes? ¿Ustedes los incluyen o cada quien los compra? ¿Cómo resolvieron el problema de que todos contaran con la misma calidad de ingredientes? Buenas tardes, Anita. Gracias. No, los insumos, igual que en clases presenciales, los estudiantes son los encargados de comprarlos. Si hay diferencia de productos, sobre todo en esa pandemia fue terrible y uno de los mayores casos fue, por ejemplo, las clases de repostería. Muchos de nuestros estudiantes se regresaron a sus comunidades o a lugares de origen y viven en poblaciones que realmente el supermercado que venda productos especiales para la repostería, por ejemplo, lo tenían a 1 hora de camino. Entonces también hubo que tratar de acomodarnos de esa manera. Pero los insumos, los estudiantes se hacen cargo de la compra. Muchas gracias, maestro Guillermo Álvarez. Vamos con la siguiente pregunta, que es para la licenciada Flor, el chef Miguel, la maestra María Teresa y o la maestra María de la Concepción Calvo. ¿Qué tan similar resulta en cuanto a sabor esta alternativa de empanizador sustentable a comparación del que consumimos normalmente? ¿Se puede utilizar para empanizar cualquier producto? Gracias. Sí, es muy similar el sabor. Cambia un poquito porque nosotros le añadimos ciertas hierbas que dan, de hecho, un mejor sabor que el empanizador común y corriente, que puede ser nada más de pan molido, ¿no? Entonces, el sabor cambia ligeramente, pero hacia mejor. Y se puede utilizar para cualquier cosa. Nosotros lo hicimos específicamente con salmón porque fue una proteína que sobró de una de las clases y entonces se quiso aprovechar esta proteína, pero se puede hacer con carne, con pollo, con camarones, con lo que sea, ¿no? La realidad es que queda hasta más rico que el pan molido que venden comercialmente. Y suponemos que es verdad. Muchas gracias, maestra María La Teresa. textura es la misma, eso sí no cambia nada. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta para la maestra Elena Gamarra. Al no llevar el proceso de nixtamalización, el maíz, ¿es digerible y absorbido por el organismo? Definitivamente, porque en el proceso de la elaboración, bueno, primero hay un sistema de remojo. Este remojo también ayuda a que se fracturen estos almidones. Pues es un remojo de 3 días, ¿no? A cierta temperatura. Pero además, en el momento en que se licúa o se martaja, se muele, también hay ahí otra fracción del almidón. Y en el momento en que se cuece, pues es totalmente biodisponible, ¿no? O sea, en el momento de la cocción también ese maíz, ese almidón, pues también pues se cuece. Entonces sí hay un proceso de biodisponibilidad, por supuesto, ¿sí? Gracias, maestra Elena.
Vamos a hacer otra ronda de preguntas más. Nuestra siguiente para allá en Colombia, para Mariana, Daniel y Milena. ¿Cuáles fueron los principales desafíos encontrados durante la investigación y cómo fueron abordados para asegurar la calidad del producto final? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Yo soy Mariana, yo también hago parte del grupo de Milena. Digamos que uno de los principales desafíos que nosotros tuvimos fue investigar. Fue muy complicado encontrar los diferentes estudios, antecedentes, digamos que los antecedentes que están en este momento sobre los análogos cárnicos, pues no estaban completos o no nos generaban la información que realmente nosotros solicitábamos. Esa fue una como de las de los desafíos más grandes de encontrar información. Nosotros buscamos muchísimo en muchas búsquedas de información, en muchas plataformas. Logramos encontrar dos antecedentes que pues con eso fue que nos basamos para hacer la harina de haba y el análogo completo. Y otro, aunque la población vegana ahorita pues está en un auge, fue muy difícil encontrar personas para hacer lo que fue las encuestas. Por eso nos decidimos hacer un focus group. Al final solamente utilizamos en las encuestas 10 personas porque se nos fue muy complicado conseguir, pero creo que una de los desafíos más grandes fue encontrar información. Gracias, Mariana. Vamos con la siguiente pregunta para el maestro Guillermo Álvarez. ¿Cómo cree que ha afectado la forma de educación en la pandemia en el desarrollo de los estudiantes hoy en día? ¿Cómo se ha percibido la adaptación a la enseñanza en línea por parte de los estudiantes, especialmente en comparación con la modalidad presencial? Como decía al principio, existe un antes y un después de la educación. Bueno, hasta de cómo vivimos existe un antes y un después para todo con la pandemia. En el caso de la educación, se ha comprobado a sombrerazos, literalmente, que hay asignaturas que es más fácil que las demos en línea, mientras hay asignaturas que por muy habilidosos que seamos y por mucho dominio que tengamos de tecnología, nunca podremos superar lo presencial. Que yo creo que es el mayor caso de los talleres de gastronomía. Sí, durante la pandemia no nos quedaba de otra y echamos mano de un tercero en discordia, nos apoyaban los familiares o alguna persona que estuviera con ellos para el tema de probar los alimentos, mandamos encuestas, hicimos muchísimas cosas, pero realmente hoy por hoy no hay como tener el estudiante enfrente y estarle enseñando a nosotros. Gracias, maestro. Continúo con la siguiente pregunta que es para la maestra María Teresa. ¿Existen limitaciones o cambios significativos entre el empanizador realizado con residuos y el comercial, ya sea en preparaciones, sabor o textura? No, ninguna. Sí, incluso ustedes lo pueden hacer en sus casas con estas cáscaras, siguiendo la formulación que les presenté. Y la verdad es que no hay ninguna limitante. Se puede, de hecho, bueno, en esta presentación solamente pusimos el que fue horneado, pero se puede freír. Hicimos también en fritura profunda con aceite, horneado e incluso en freidora de aire y queda espectacular. Excelente, maestra. Y me voy a permitir preguntar, bueno, o que me lo vuelva a mencionar si es que lo dijo en algún momento, pero el costo con respecto a un empanizador tradicional. No, bueno, el costo es mínimo porque un empanizador tradicional lleva el producto, ¿no? El pan, más el secado o el deshidratado del pan, más la molienda, más el empaque. Y pues básicamente lo que se gasta es luz, ¿no? En el deshidratado. No tenemos empaque, ojalá pronto lo tengamos para poderlo comercializar y ya habrá que añadir el costo, pero en realidad se trabaja con una merma, o sea, con algo que normalmente se va a la basura. Exactamente, Entonces, con lo que normalmente tiraríamos, ¿no? Exacto, a la basura. entonces no tenemos este costo del insumo per se. Es correcto. Muchas gracias, maestra.
La siguiente pregunta para la maestra Elena. El estudio revela la presencia de enterobacterias y bacterias ácido lácticas en el atole fermentado. ¿Cómo podríamos aprovechar este conocimiento para garantizar la seguridad alimentaria y la calidad de productos tradicionales sin perder su autenticidad? Bueno, en esta investigación toqué algunos puntos muy sensibles porque, pues primero estoy hablando de un maíz que se cultiva en esta comunidad de Nuevo Durango y que, bueno, no es de fácil acceso. Yo traté de replicar la receta tradicional. Sin embargo, si lo quisiéramos hacer en nuestras casas o pudiéramos tener el gusto, de una vez realizarlo, pues obviamente siguiendo todas las normas higiénicas sanitarias para elaborarlo, y creo que sería súper viable y seguiríamos manteniendo el consumo del atole agrio. En el caso de estas comunidades del cual tomé el insumo, me hace reflexionar que a lo mejor en mi siguiente visita tenga que preguntarles cómo es su sistema de almacenamiento del grano y probablemente ahí pueda hacerles una recomendación a las personas de la comunidad porque a lo mejor no hay un buen sistema de almacenamiento, porque las enterobacterias, bueno, pues probablemente sean de insectos, ¿no? Entonces, o que algún maíz haya sido comprometido en el proceso. Entonces, creo que podría ser una oportunidad buena para hacer este acercamiento con esta comunidad y comentarles que a lo mejor es importante, pues a lo mejor elevar el costal donde guardan el maíz o ponerlo en otra área donde no esté en contacto directo con la tierra, etcétera, ¿no? Entonces, este conocimiento lo podemos aprovechar porque si bien es cierto que el consumo de maíz y del atole pues está distribuido por toda la República, específicamente en el momento de las entrevistas que se realizaron, muchos de las generaciones más jóvenes no tienen el gusto por tomar el atole agrio. Casi la mayoría de la información recayó en las personas adultas mayores y adultas alrededor de 50, 40 años. A partir de 30 o a veces hasta de 20 hacia abajo, pues el consumo y la predilección por el atole agrio no es tan fuerte. Entonces, probablemente, y de eso lo planteo también en esta tesis, es que probablemente sirvan canales de promoción y difusión del atole, ¿no? Como una alternativa alimentaria que puede apoyar sobre todo al proceso de la digestión, etcétera, y a la biodisponibilidad que puede tener este consumo de alimentos altos en ácido láctico, ¿no? Entonces puede ser una buena alternativa. No sé si quedó contestada la pregunta. Sí, me parece que sí, maestra. Muchas gracias. Gracias. Nuestra siguiente pregunta, vamos a hacer una última ronda, si les parece bien. Nuestra siguiente pregunta entonces para Mariana, Daniel y Omilena. ¿Qué cantidad de legumbres, no solo de habas, se tiene que ingerir para que la aportación de proteínas sea similar al de la carne? ¿Qué opción tienen las personas a las que no les gusta el sabor del haba? Digamos que en cuanto al aporte nutricional, nosotros no logramos hacer lo que fue un estudio mucho más a fondo del aporte nutricional, eso sí va un poquito más allá. Utilizamos más o menos unos 10, 20 gramos de ya en harina y pues los discos eran más o menos como, más o menos así de grandes, los discos de la proteína, o sea, del análogo cárnico que nosotros hicimos y cumplían con un cuarto de parte de una de una carne de hamburguesa molida, más o menos de unos 100 gramos. Y digamos que en cuanto al sabor del haba, el haba no era lo que, bueno, la harina de haba se suponía, en un inicio se suponía que lo que tenía que primar en el sabor era la harina, pero no, lo que más primó fue la fibra de bambú. Entonces, realmente el sabor en el análogo no era mucho a haba, o sea, sabía más a fibra de bambú y digamos que dentro de todos los ingredientes que nosotros utilizamos, no, pues no se sentía tanto el sabor a haba, sino sí tenía un sabor parecido a una carne de hamburguesa. Gracias, Mariana.
La siguiente pregunta para el maestro Guillermo Álvarez. Considerando la experiencia del proyecto durante la pandemia, ¿se plantea la posibilidad de mantener aspectos de enseñanza en línea, incluso cuando las clases presenciales ya se han normalizado? Sí, por supuesto. De hecho, a partir del siguiente semestre, por ejemplo, en la Universidad del Caribe, parte de las asignaturas que vamos a ofertar van a ser en línea. Creo que es una herramienta que a nivel mundial puede funcionar muy bien. Un ejemplo muy claro es que si nosotros aquí en el departamento, por ejemplo, contamos con 607 alumnos en el momento, vamos a tener más la oportunidad de seguir aumentando el número de estudiantes gracias a que vamos a liberar espacios. Y sí, por supuesto que digo, la pandemia tuvo sus cosas malas, pero también tuvo sus cosas buenas, y una de las que nos dejó es justamente esa enseñanza. Y además, lo que estamos, bueno, aquí tenemos el mejor ejemplo ahorita, por ejemplo, estamos de diferentes partes, de Ciudad de México, nosotros estamos en Cancún, hay gente de Colombia. Eso antiguamente no era como el pan de cada día elaborarse. Para las asignaturas igualmente, dentro del plan de estudios, por ejemplo, nosotros a partir del siguiente semestre ya vamos a contar con profesores de diferentes países y de diferentes partes de la República. Gracias, maestro Guillermo. Última pregunta para, bueno, penúltima, pero última para María Teresa, penúltima de la mesa y última para la maestra María Teresa. Desde una perspectiva gastronómica y científica, ¿cómo podríamos optimizar el proceso de lavado, secado y molienda de las cáscaras de papa y zanahoria para garantizar la calidad y consistencia del empanizador, manteniendo al mismo tiempo los estándares higiénicos y requeridos en la cocina? Ok, esa pregunta le voy a ceder a la palabra a la chef Flor Coronel para que me ayude a responderla. Chef Flor, ¿estás por ahí? Sí. Aquí estoy, aquí Gracias. estoy. Adelante, Flor. Pues yo creo que básicamente sería basarnos mucho en las normas de higiene, ¿no? Apegarnos mucho en esta cuestión y básicamente al final de la ponencia justo lo explicaba la maestra María Teresa, ¿no? Estamos en la primera fase de este proyecto, nos faltaría lo que es el análisis del químico proximal, valor nutrimental, que eso ya se encarga la maestra María de la Concepción Calvo, y también analizar como toda esta parte de la inocuidad del alimento. Excelente, Flor. Muchas gracias, maestra María Teresa y Flor, por la información. Y vamos entonces con la maestra Elena. Ahora sí, última pregunta de la mesa. En comparación con otros estudios que involucran atoles agrios con procesos de nixtamalización, ¿cree que las diferencias encontradas en el atole de Quintana Roo podrían abrir nuevas perspectivas en la investigación alimentaria y en la valorización de métodos tradicionales de preparación? De primera mano te podría decir que sí, porque el sistema del remojo, bueno, sí se me hace muy interesante, ¿no? No, la mayoría de las referencias consultadas de los diferentes tipos de atoles agrios que hay a nivel nacional, pues la mayoría de ellos, su contexto es a partir de la masa nixtamalizada de maíz. Sería muy interesante hacer una comparativa de un atole, por ejemplo, de Puebla, un atole agrio de Puebla, que también tienen un atole nuevo como el que tenemos aquí en Quintana Roo, contra a lo mejor el sabichim. Sería como interesante y seguramente eso abriría otro campo de investigación, pero mira, yo en el primer momento te digo que sí. Probablemente sea también objeto de investigación, a lo mejor saliendo de esto, pues igual y también nos lo echamos. Sí. Muchas gracias, maestra Elena. Bueno, 3 rondas de preguntas y respuestas. Esperamos que nuestros asistentes hayan resuelto sus dudas de tan interesantes trabajos expuestos hoy. Agradecemos la participación
de nuestros y nuestras ponentes. Gracias Milena, Mariana y Daniel, que nos acompañan desde Colombia. Gracias, maestro Guillermo y maestra Elena de la Universidad del Caribe. Y gracias una vez más en este congreso a Flor Coronel y María Teresa Hernández. Lo mismo, por favor, para Miguel Palacios y María de la Concepción por tan interesantes participaciones. No me resta más que agradecer también a nuestros asistentes la presencia, las preguntas del día de hoy, el tiempo de todos ustedes para la realización de esta mesa en el marco del 17º Congreso Internacional de Gastronomía, Gastronomía Conciencia, y comentarles también que sus constancias de la participación del día de hoy serán digitales y les serán enviadas a sus correos electrónicos posteriormente. Muchas gracias a todos y todas, que pasen un excelente día. Gracias.